Ecuador is a South American country with a booming economy, driven in large part by the world's appetite for its raw materials. Ecuador is blessed with some of the richest biological diversity in the world. The wealth of its fauna and flora can be seen in the Kimsakocha wetlands in the Andes highlands, the source of the rivers that flow as far as the Pacific and Atlantic Oceans. But beneath the ground there is gold and copper that are said to be exploited on a grand scale. The Ecuadorian government awarded concessions to foreign companies to exploit this pristine and fragile region, despite local opposition by peasants and indigenous communities whose agriculture depends on the local water resources. Their ability to farm is already compromised by exploratory drilling. The 2,000 families that live on the Kimsakocha asked the government to withdraw the mining concessions in 2007. But when Ecuadorian President Rafael Correa refused, this set off an uprising against the mining companies and the government. The protest led to the arrest of community leaders like Carlos Pérez, head of the non-governmental organization Ecuarunari. For Carlos, resistance to mining means preserving Kimsakocha, the main and only source of water for the local population. Ustedes conocen ahora sí ya las lagunas de Kimsakocha, que no son 3, sino son más de 30 lagunas que Taita Dios, la Madre Naturaleza, nos puso ahí y nos puso a probar la inteligencia, la sapiencia de los runas, de las personas. Debajo de las lagunas está el oro. Nos puso a escoger. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué prefieren? ¿El oro o el agua? Y obviamente la comunidad dice el agüita, porque sin oro podemos vivir, pero sin agua no podemos vivir. Farmers' opposition to mining also landed Federico Guzmán in jail. Guzmán, a peasant leader, says that mining in Kimsakocha was undertaken by Ecuador's government, ignoring the livelihood of the population who depend on their cattle and crops. De aquí tomamos el agua, los comuneros, como también utilizamos el agua para riego de una importante zona. Nosotros estamos produciendo alrededor de 200.000 litros de leche diario, que se va al mercado tanto de la ciudad de Cuenca como de Guayaquil, que distribuye a nivel del Ecuador. Lizardo Shaggy, spokesman for the local communities, stresses the importance of preserving water resources. Estas aguas hacen algunas funciones. Riego, para los animales, para el consumo humano, que es lo más importante. O sea, eso tiene que darse, o sea, tiene que preservarse, porque el momento que se nos comienzan acá a devastar, simple y llanamente estas zonas no tendrán agua, no habrá agricultura ni ganadería. Due to increasing world market demand for minerals, Ecuador has attracted several foreign mining corporations interested in extracting gold, silver, copper and other metals, mostly from the southern parts of the country. The projected mines are all large-scale and stand to significantly alter the local ecosystems. Toronto-based IAMGold got the license to drill on Kimsakocha in 2000, then sold the concessions to another Canadian company, INV Metals, in 2012. This protected natural and forest area of over 34,000 hectares is endangered, but the gold fever is pervasive. According to Perez, the mining company already exploring in the area has destroyed the harmony of the local communities. La invasión de esta empresa minera IAMGold de origen canadiense, hoy en manos de otra empresa, pero que son de las mismas accionistas canadienses y chinas incluso, lo que se ha sembrado es rencores, fractura de la comunidad, odios de los vecinos, el hermano contra el hermano, el padre contra el hijo, porque el hijo quiere trabajo y va a la empresa a pedir trabajo, y el padre se resiste a ponerse el casco de minero y quiere seguir siendo un chacarero, amante de sus vaquitas, de sus avecitas, de la tierra, sembrando la chacra. La empresa minera intentó fracturar y lo consiguió parcialmente, entregando regalos. Por ejemplo, daba fundas de cemento, tubos, entregaba en Navidad unos caramelos, entregaba computadoras a las escuelas. Gold mining is not a clean process. To obtain just 2 grams of gold, 1 ton of rocks needs to be moved, broken down and sifted. The company will use heavy dump trucks, make big open pits and use explosive to crush the mineral. The resulting waste will accumulate on mountain sites where wind and rain will feed it to water sources, contaminating them with heavy metals and chemicals harmful for human health. An open-pit gold mine is like a huge chemical plant where cyanide, mercury and sulfuric acid are used to extract the mineral. These elements are mixed with the ore to separate gold from waste.
That waste ends up in the environment. There are also other problems associated with mining: poverty, deforestation, arid soils, drought, and displacement of populations. Pressure to extract rich minerals like gold or copper from these highlands is increasing. Chinese and Canadian companies have succeeded to persuade the Ecuadorian government to grant licenses to open up this ground, ignoring the opposition from the native population. President Rafael Correa is now confronting the Quichua Indians after he pledged to defend their interests when he was elected 7 years ago. President Rafael Correa has been concentrating power around his government after being re-elected to a third term. Now Correa's leadership and popularity is threatened by grassroots and Indian movements that oppose his drive to make mining a main source of revenue for Ecuador. Son 11 años de una lucha titánica, una resistencia que nos ha traído tantas alegrías, tantas anécdotas, pero tantos sufrimientos, llantos, muchas veces estar en la clandestinidad, perseguido, criminalizado, insultado, estigmatizado por el gobierno, por las multinacionales, e incluso 3 veces detenido en la cárcel contra el extractivismo, porque apostamos a la vida, apostamos a la Pachamama, apostamos a la madre naturaleza. En el Ecuador hay más de 200 personas, la mayoría indígenas, que están criminalizados por la protesta social pacífica. La resistencia es el camino. Resistir y la resistencia nos hará libres. Es una caricatura de ecologista. No puede él hablar jamás de practicar un gobierno ecologista, porque está precisamente pretendiendo meter las cuchillas en las entrañas de la tierra para exprimir y sacar los minerales a costa del desastre ambiental que podría provocar en los páramos. Y para mantenerse en el poder requiere de recursos económicos para continuar hipnotizando a la población ecuatoriana, diciendo: aquí están las carreteras, aquí están los hospitales y aquí está el bono de la pobreza, que es una limosna que se le da de $50 a cada familia en el Ecuador, cerca de 2 millones de personas, con el que dice: yo te doy un bono, tú me das el voto. Y de esta manera les tiene embriagados a un buen sector de la población. Since oil exports are the main source of income for the Ecuadorian state, Rafael Correa has decided to open up the Yasuní Biosphere Reserve in the Amazon region to oil exploration, despite the huge environmental risk that it would pose. Ecuador still relies too much on fossil fuels, since oil is also used to generate electricity. To reduce that dependency, the government is promoting renewable energies, from controversial hydroelectric power to more eco-friendly wind energy. This wind farm produces enough energy to replace imported diesel. That's $13 million of annual savings for the country. According to Marcelo Espinosa, it's no surprise that wind energy and hydroelectric power are rapidly expanding in Ecuador. Y lo que últimamente se está haciendo también es apostando a la energía eólica. Este es el primer parque que se tiene montado, y otro porcentaje también para cubrir las Islas Galápagos está allá. Son las 2 opciones eólicas que tenemos hasta el momento. La idea como proyecto es ampliarle esto a 60 megavatios. Actualmente se está dando bastante importancia al medio ambiente y Ecuador no es la excepción. Y por otro lado es el recurso realmente que se tiene, ¿no? el hidráulico. Hay buenas zonas donde se puede aprovechar estos accidentes geográficos, y se lo está haciendo. Siempre ha existido, pero no ha habido de pronto la decisión. Ahora lo están haciendo, y como está de moda también esto de proteger el ambiente, de tratar de ir hacia allá. Son las 2 cosas combinadas, pienso yo. No es que nos oponemos ciegamente. Si encuentran lugares donde no haya fuentes de agua, donde no encuentren zonas con diversidad biológica, suelos que no tengan vocación para la agricultura, para la ganadería, hagan minería. Pero en estos lugares que son extremadamente frágiles, es imposible. Significa que prácticamente la contaminación es irreversible, y además tendrían que desecar las lagunas para extraerlo el oro. No hay forma, no hay tecnología en el mundo que pueda en estos lugares
realizar una minería sin afectar ni por más mínimo que sea. Eso es imposible y eso lo está demostrado científicamente. From oil exploration to mining, Ecuador faces a tough dilemma. Should its natural resources be exploited on a large industrial scale, or should they be preserved for the sake of the environmental protection? According to this analyst, mineral riches are the only means to finance health, education and public works so necessary for the development of the country. Bueno, yo creo que sembrar lo que se va a cosechar en obra pública, en obra social, en que realmente ahí sí llegamos a concretizar la intencionalidad saludable del gobierno en términos de país subdesarrollado o subdesarrollado a entrar en una teoría y una práctica de país desarrollado, y que bien se lo puede lograr sembrando parte de esos recursos cuantiosos que van a salir del suroriente en trenes subterráneos y sobre superficie, tanto para turismo, para comercio, para interacción humana, integración interregional, interprovincial, y transversales también túneles. Hay una colisión, un choque de culturas, más que civilizaciones. Yo prefiero, si la civilización es desarrollo, crecimiento económico, es depredación, es deforestación, es contaminación, yo no quiero civilización. Quiero ser incivilizado, 1000 veces salvaje. Hay esa colisión, esos desencuentros, los unos apostando por el dinero, por el oro, por los minerales, los unos codiciosos del dorado y otros defendiendo también la riqueza, pero no una riqueza económica, sino una riqueza ambiental, una riqueza cultural,